y la meiosis. Ya, ¿se ve ahí en la pantalla? Profe. Sí, profe, se ve. Ya, veamos. El objetivo, comparar la meiosis y la mitosis, estableciendo diferencias y semejanzas en sus mecanismos y función en los seres vivos. Ya, y recordando un poquitito, ¿no es cierto?, lo que pasaba en cada una de estas divisiones celulares. Ya, decíamos que la mitosis era el proceso de división mediante el cual, ¿no es cierto?, son generadas dos células hijas idénticas, ¿no es cierto?, a la célula madre, pero previamente se ha duplicado el material genético y también luego se ha repartido en forma equitativa, ¿ya? Ahora, ¿para qué cosas se van a dividir las células por mitosis? Para crecer, ¿no es cierto?, para que el individuo crezca, para reparar tejidos o para renovarlos. Ese es el, digamos, el motivo de la mitosis. En el caso de la meiosis, ¿no es cierto?, sabemos que es otro de los procesos de división celular, pero que afecta de alguna manera, digámoslo, menos, a un menor número de células, a un número harto más reducido, ya está como más limitado. Ahora, a través de este tipo de división, también se van a generar 4 células hijas distintas de la célula madre, ¿ya? También previa duplicación del material genético y su reducción. Aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener que se reduce el número de cromosomas a la mitad, ¿ya? Y luego se reparte en partes iguales. Las células entonces que se van a dividir por mitosis lo harán para originar células reproductoras o gametos, ¿no es cierto? Ahí estaría la idea general. Ahora, comparemos la mitosis y la meiosis. ¿Qué aspectos debemos o podemos comparar de ellas? A ver, veamos, yo voy a intentar ir anotando basándome en lo que ustedes me digan, y después yo tengo un listado, y ahí lo vamos a comparar y vamos a ver, ¿no es cierto?, si sirve o no, o sea, si coincidimos o no coincidimos. A ver, ¿qué podemos comparar de ambos mecanismos? Ya, escucho. ¿Pueden ser las divisiones del núcleo? Ya, entonces vamos a poner acá divisiones nucleares. Ahora, ¿qué comparamos de ellas? Pucha. Ah, que en mitosis es una división del núcleo y en meiosis son 2. Entonces vamos a comparar el número de divisiones nucleares. Su número. ¿Qué más? ¿Qué más? Me compré un lápiz y ahí nomás lo gusté. ¿Qué más? ¿Qué más podemos comparar aparte de las divisiones? ¿En qué células se producen? Ya. Células. Es que ocurren los mecanismos. ¿Qué más? Las células que se forman al finalizar los procesos, ¿puede ser? Ya. ¿Las células resultantes? Sí. Ya. Células resultantes. Función biológica tal vez también. Ya. La función de los mecanismos. Si se produce variabilidad o no. Ya. Variabilidad, si hay variabilidad o no. ¿Qué más? Oh, y eso que me compró un lápiz, creo que si escribiera con el dedo sería peor todavía. Ya. ¿Qué más? ¿Puede ser algo de las fases? Por ejemplo, pero es que hay que especificar ahí. A ver, como por ejemplo, ¿a qué se puede ser? ¿A qué se puede referir, por ejemplo? Por ejemplo, que en la mitosis se separan las cromátidas hermanas y en la meiosis se van juntas. O sea, como, pucha, no sé cómo explicarlo. Que en la mitosis también se separan las cromátidas hermanas.
Sí, Por pues, eso pero es que por eso que hay que definir bien lo que ahí nosotros deberíamos colocar. no sé cómo poder explicarlo. Ya, piénsalo mientras, porque recuerda, en ambos casos, ¿no es cierto?, hay separación de cromátidas hermanas. Pero es que en la meiosis se van como juntitas y en la mitosis se separan. Pero pensemos en el resultado, pues. En el resultado final, las nuevas células que aparecen. Tanto en la mitosis como en la meiosis tenemos cromosomas formados por una sola cromátida. ¿Me entiendes? Sí, pues por eso decía en las fases específicamente. En ese caso, comparar directamente en tal vez las fases. O cuando se separan. Por eso que hay que revisar qué es lo que yo voy a comparar específicamente. ¿Ya? ¿Qué más? Profe, ¿Qué más ¿puede puedo ser comparar? que en la meiosis hay apareamiento entre los cromosomas? Si podemos comparar si hay apareamiento o no, apareamiento de cromosomas, podríamos ponerlo. El apareamiento y la permutación. Apareamiento. Ay, que quedó feo, no dice cualquier cosa menos apareamiento. Ya, ¿qué más? Apareamiento voy a poner aquí de cromosomas. ¿Qué más? ¿Qué más? Nombré la permutación también. Sí. Lo que pasa es que yo lo voy a unir con algo. ¿Qué más? ¿Algo más que podamos comparar los demás niños? ¿No? Bueno, voy a poner aquí permutación. Ya. Niños, antes de seguir avanzando y ver si esta lista es la misma que yo coloqué, o más o menos, dudas que se hayan presentado ahora o antes. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? ¿No tienen dudas? Ya. Bueno, tengo que borrar esto porque, o si no, van a aparecer todos los que escribí. Bueno, pero se acuerdan más o menos lo que hay. Entonces, vamos a borrar y vamos a ver luego en la otra página si coinciden, si hay algunas distintas, etcétera, etcétera. Ya. Ya, y aquí está, comparación mitosis y meiosis. ¿Qué aspectos debemos considerar de los dos procesos para compararlos? Bueno, ahí está, la función biológica, correcto, era la misma. Cantidad de divisiones celulares, también. Células resultantes, yo aquí puse número de células resultantes, ¿ya? Ahora, lo nuevo, que no estaba en la lista anterior, ¿cuándo se produce? Lo nuevo, que no estaba en la lista anterior, lugar en que ocurre, que también no es malo saberlo. Entrecruzamiento, ¿estaba en la lista anterior o no el entrecruzamiento? Sí estaba, lo incluimos. ¿Cómo lo incluimos? Que lo nombramos en la lista. Lo nombramos en la lista. Ya, Catherine McLuff, ¿cómo incluimos lo del entrecruzamiento en la lista anterior? Catherine, vale, Valeria Morán. ¿Era el apareamiento o no? No, o sea, podía ser. Lo que pasa que si hay entrecruzamiento, ¿qué tiene que haber? De que hay entrecruzamiento, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber apareamiento. ¿Ya? Pero no estaba incluido en la lista anterior porque estaba aquí, en vez de poner entrecruzamiento,
En la lista anterior se colocó variabilidad. Y tenía que ser con apellido. Ya. Células participantes. ¿Cuáles son las células que participan? Número de cromosomas de las células hijas y requerimiento de las células. O sea, para que se produzca mitosis y meiosis, ¿qué necesitan las células? ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya. Veamos ahora. Vamos a... Bueno, y aquí yo quise colocar esta imagen, porque aquí hay una idea general de lo que muestra la mitosis y la meiosis. Ya. ¿Qué cosas muestra y qué no muestra? A ver, si alguien me lo puede decir. En la mitosis se muestra que se mantiene la diploidía, mientras en la meiosis, a partir de la diploidía, resulta una haploidía. Ya, correcto. A esto se refiere la compañera, a esto. Células con, ¿no es cierto?, pares de cromosoma homólogo. Y aquí no hay células con pares de cromosoma homólogo en las células resultantes. Ya por otro lado aquí se muestra, ¿no es cierto?, las dos divisiones, una división. Ya, bueno, vamos ahora, pero yo voy a hacer lo siguiente. Con ayuda de ustedes voy a llenar, yo voy a ir escribiendo. Ya, voy a escribir al tiro lo que vamos a anotar acá. E intenté darle como un cierto orden, ¿no es cierto?, a lo que ahí se coloca. Ya. No voy a escribir a mano porque queda muy re feo. Ya. En relación a la función, ¿cuál es la función de la mitosis? Y aquí yo voy a pedir que me respondan. Por ejemplo, la Romina Yáñez. Función de la mitosis. Aquí estoy. Sí, sí la escucho. ¿Para qué se produce la mitosis? Es la división celular para generar dos células hijas. Ya, pero ¿para qué se necesita eso? Tú me estás diciendo lo que pasa en la mitosis, pero no me estás diciendo cuál es la función biológica que tiene. ¿Para qué se va a ocupar eso? No sabría explicarlo, la verdad, siendo honesta. Ya, ¿quién me puede decir eso? Valeria Morán. En el fondo, ¿cuándo yo necesito que mis células se dividan por mitosis? Para formar más células, no me acuerdo el nombre, profe. Para formar más células. ¿Y en qué caso yo necesito formar más células iguales? Para reparar o regenerar tejidos, Ya, también que para se- reproducción asexual. función, ¿no es cierto? La función que tiene aquí es para, ¿no es cierto?, el crecimiento, tiene que ver con el crecimiento. Para el crecimiento, la función tiene que ver Crecimiento corporal en organismos pluricelulares. con los organismos que son, pensemos en organismos pluricelulares, ¿ya? Tiene que ver con el crecimiento de los individuos, ¿ya? Crecimiento de los individuos. ¿A quién tiene tanto ruido en su casa? Crecimiento de los individuos. Me comí una sílaba, individuos. ¿Qué más? Decíamos reparación. O regeneración de tejidos. Regeneración de tejidos. Voy a poner puntos suspensivos para no, o si no me voy a demorar mucho. Ya, y en el caso de la meiosis, la función, por ejemplo, a ver, dígame la función. La Paz Vera, ¿cuál sería la función de la meiosis? ¿Para qué entonces debe ocurrir la meiosis? A ver. Bueno, otra porque La Paz no me quiere contestar. ¿Cuál sería la función de la meiosis? ¿Para qué ocurre la meiosis? ¿Para qué debe ocurrir? Para producir gametos y células sexuales.
Exactamente. Entonces, función, producción de gametos o células, Profe, dígame, ¿ahí serviría para mantener la diploidía en la especie? ¿en dónde? En... Ahí, Aquí, aquí donde no veo qué está haciendo. o sea, en meiosis. Ajá, por la variabilidad genética. Lo que pasa es que esto, la producción de gametos, trae como consecuencia lo otro. Mantenemos la diploidía. Ya. ¿Mm? Entonces sería como una redundancia volverlo a poner. Eh, no, no, es como una aclaración. Es como una aclaración en realidad. No, no sería malo colocarlo. Es como una implicancia. Esto lleva a, se forman las células reproductoras, ¿no es cierto? O está como implícito, porque las células reproductoras tienen reducido su número de cromosomas a la mitad, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Células participantes. ¿Cuáles son las células que participan acá en la mitosis y en la meiosis? ¿Qué En la células? mitosis son células somáticas y en la meiosis son células germinales. Ya, en la mitosis tenemos, por ejemplo, si se divide en células de la piel se va renovando, las capas de la piel se van renovando, no toda la piel, porque la piel es un órgano. Capas de la piel se van renovando. Y esas son, si yo hablo en general, yo las llamo células somáticas. O otras células que se dividen constantemente son las células del tejido epitelial. ¿Ya? No tenemos tejido epitelial, por ejemplo, a nivel de intestino, a nivel de estómago. Los epitelios se renuevan, ¿ya? Y eso implica, si se renuevan, es que se dividen, y se dividen por mitosis, ¿ya? Entonces, y esas son células somáticas, ¿ya? Entonces acá, sí, vamos a colocar células somáticas. Después, y en el caso de la meiosis, ya, la meiosis va a formar gametos a partir de un grupo específico de células. Específico, es como un grupo de células madre que pueden convertirse, no son un grupo de células que esté especializada, no están diferenciadas, sino que al sufrir, ¿no es cierto?, una serie de procesos, ellas se van a convertir en células reproductoras. Y esas son las que nosotros le llamamos, en este caso, células germinales o germinativas. Ya. Después, lugar en que ocurre la mitosis. ¿Dónde ocurre la mitosis? Hay un En el lugar, núcleo. perdón, En el núcleo puede ser. No sé a qué se refiere con lugar. lugar del organismo. Si estamos hablando de organismos pluricelulares, estamos pensando en organismos pluricelulares. ¿Ya? En eso estamos pensando. Porque la meiosis se da en organismos pluricelulares. Pensemos en organismos pluricelulares. Lugar en que ocurre. Ahora, yo no puedo decir que la mitosis ocurre en el núcleo. El núcleo se divide por mitosis, ¿ya? Pero en el fondo, ¿hay algún lugar específico de mi organismo o de un organismo de otro individuo pluricelular en que ocurra la mitosis? Por ejemplo, ¿hay algún lugar específico del cuerpo? ¿Qué creen ustedes? Yo ¿Hay creo que lugares no. específicos? ¿Sí o No, no? yo creo que no. No, pues en distintas partes, porque si yo estoy hablando, por ejemplo, cuando se forman las nuevas células sanguíneas, también lo hacen por mitosis. Se dividen por mitosis porque aumentan. Si se tiene que, por ejemplo, se dañó mi hígado. Recuerden que nosotros dijimos que habían células que se dividían, como constantemente estaban dividiéndose. De hecho, había un punto en la tarea que tenían que hacer. Después decía, había algunas que no se dividen nunca y otras que se dividen a veces. En ese caso está el hígado.
Entonces, ¿hay algún lugar específico donde ocurre? No. ¿Qué debo poner entonces ahí, lugar en que ocurre la mitosis? ¿Podría ser en todo el organismo? Distintas partes del organismo. ¿No es cierto? ¿Ya? Ya. Y en el caso de la meiosis, ¿dónde ocurrirá? ¿Dónde se forman los gametos? ¿Dónde pasa eso? A ver. Ya pues, vamos trabajando. ¿Dónde se forman? A ver. ¿Serían los órganos reproductores? Obviamente, pero a ver, y ahí tenemos que especificar, porque mi útero es un órgano reproductor. ¿Ya? Entonces, ¿se forma en el útero? ¿Cómo se llaman los ovarios, creo? Ya, Si mal no recuerdo. ovarios, y en el hombre, ¿En los testículos? testículos. Entonces, si yo hablo en general, voy a hablar en las gónadas. Gónadas. ¿Ya? O también puedo decir en los principales órganos reproductores, porque siempre los principales órganos reproductores, bueno, van a ser donde están los gametos, donde se forman los gametos, pero voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a colocar en las gónadas, porque si coloco, insisto, si coloco en los órganos reproductores, tenemos varios órganos que son reproductores. La vagina es un órgano reproductor en el hombre también. Los túbulos seminíferos también corresponden a órganos reproductores, o la próstata, y ahí no se producen los gametos. Así que vamos a poner acá en las gónadas. En el caso de los animales, ¿no es cierto?, son ovarios y testículos. Ya. Requerimiento de las células. ¿Qué requieren las células para que pueda haber mitosis y meiosis? Para que ellas se puedan dividir por mitosis o por meiosis. ¿Qué es lo más ¿Se importante? refiere a la interfase o no? Ya, yo aquí no debería haber puesto eso, lo estoy pensando recién ahora. Claro, me refiero a la interfase y específicamente... A la parte de la síntesis. Exacto, síntesis de qué, hágame la frase completa. ¿Qué se necesita para que pueda ocurrir A mitosis? la duplicación del ADN, La duplicación. duplicación. ¿Ya? Lo voy a poner como requerimiento. ¿Ya? ¿Duplicación de qué? ¿Ya? Eso no es propio de la... O sea, para que pase mitosis y meiosis, esto tiene que pasar antes. Antes. No es parte de. Por eso dice requerimiento, antes. ¿Ya? Duplicación, ¿no es cierto?, del material, duplicación del material genético. Ya. Listo. Entrecruzamiento. ¿Alguien me puede decir qué es lo que era el entrecruzamiento? Es cuando se intercambiaban partes del cromosoma. Ya, pero compléteme la frase, ahí le falta algo. Entrecruzamiento. Es cuando Intercambio de partes entre los cromosomas ya, homólogos. entre los cromosomas homólogos son cromosomas, uno de origen paterno y otro de origen materno. Materno. Ya, eso es lo que pasa. Ya, y eso ocurre. Ahora, para que pueda producirse el entrecruzamiento, ¿qué fenómeno debió ocurrir antes del entrecruzamiento? Para que lleve el entrecruzamiento, El apareamiento era. apareamiento de los cromosomas, y después se tocaban en puntos específicos. ¿Ya? Ahora, en la mitosis, ¿hay entrecruzamiento? No. 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 Entonces aquí colocamos un gran no. Ya. Y aquí sí. Y lo otro, ¿qué
¿Qué trae como consecuencia final y general, ¿no es cierto?, el que haya entrecruzamiento? Variabilidad. Variabilidad genética. ¿Se entiende eso? A ver, eso me interesa a mí que ustedes lo comprendan, porque la meiosis es sumamente importante por eso, porque ofrece variabilidad genética. Esto de que se genere entrecruzamiento trae como consecuencia, ¿no es cierto?, al haber combinación de ADN paterno y materno, trae como consecuencia, ¿no es cierto?, la variabilidad genética, que haya distintos gametos, porque van a tener distinta información. Cada vez que hay meiosis se generan 4 gametos, o futuros 4 gametos, y son todos distintos. Entonces, a la medida que se combina la información, se produce la variabilidad genética. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Cantidad de divisiones. Cantidad de divisiones. Ahí es una. En la mitosis, ya, es una división nuclear. Y en la meiosis son 2. Y en la meiosis son 2. Acá hay una, pero la voy a poner para que se note más. Una, y en la meiosis son, ¿no es cierto?, son 2. Listo. Número de células resultantes de la mitosis. A ver, espérenme, no me digan nada porque va a ser por dedocracia. A ver. La Natalia Valdebenito. Natalia, al finalizar la mitosis, ¿cuántas células resultan o se obtienen? Natalia. Si no sabe, dígame no sé. Pero díganme algo. ¿No? Ya, a ver, ¿qué me responde? De los que están, la Camila Quintana. María José Gómez. La Montserrat Concha, entonces. Cuando se dividen las células por mitosis, ¿cuántas células aparecían al final? Carla Pérez, sálvame, por favor. 2. 2. Y tú misma, en la meiosis, ¿cuántas aparecían? 4. 4, ¿no es cierto? Y en la meiosis, como resultado, aparecen 4. Ya. Número de cromosomas de las células hijas. Y aquí, como no podemos trabajar con cantidad de cromosomas, un número determinado, ahora podemos trabajar con lo de la especie humana. Ya, podríamos hacerlo ya. Trabajemos con la especie humana. Número de cromosomas de las células hijas que se forman por mitosis. 46. En este Sí, caso, porque son el mismo número de cromosomas que la célula madre. exactamente. Ahora, lo correcto sería número de cromosomas de la célula hija que pusiéramos 2N. Ya, 2N. 2N. Ajá. 2N. ¿Ya? Y en el caso de la meiosis, Tiene la mitad. Sería N23. en este caso sería 23 y eso significaría N cromosomas. ¿Ya? Esto lo voy a también, para que se note más, lo voy a ennegrecer. Listo. ¿Cuándo ocurre? La mitosis. ¿Cuándo ocurre la mitosis? Como esto. Es como lo que dijimos delante. Se me perdió a ver lo que dijimos delante. Acá. Dijimos distintas partes del organismo. Ahora estoy preguntando cuándo ocurre la mitosis.
¿Hay un minuto específico cuando debe Es ocurrir? que empieza a ocurrir cuando en la fecundación, pues. Ahí empieza y después Ah, tú estás partiendo desde la fecundación. Bueno, podemos poner entonces a partir de la... a partir de la fecundación. Ya. También cuando se necesita, en casos específicos. Pero a partir de la fecundación, ¿no es cierto? Ujú. Ya. ¿Y la meiosis? ¿La meiosis? ¿Cuándo podemos poner que ocurre? Por ejemplo. ¿Podría ser en la adolescencia? Y más que en la adolescencia, especificar en relación a la adolescencia, a partir de cuándo. Un poco tiene que ver con, un poco con la maduración sexual, puede ser, por ejemplo. A partir de ahí van a empezar, ¿no es cierto? ¿O no? Y de ahí, de la Ya. maduración sexual. A partir de la maduración sexual, y más aún, si quiero especificar, en el caso de la mujer, periódicamente, por un tiempo limitado, y en el caso del hombre, hasta que se muere. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Y profe. se entiende? Ya. Entonces, a partir de la maduración sexual. Tan, tan. Listo. ¿Alguna cosa más que ustedes crean que es importante agregar? Así más o menos, si ustedes buscan comparación, buscan cuadros, van a encontrarse con algo así. Nada del otro mundo. ¿Listo? Ya, chiquillos. Entonces, ¿qué estudiamos hoy? Ustedes me van a decir y yo voy a anotar lo que hoy día estudiamos. Pensé que soy maniática para no dejarla allá. ¿Qué estudiamos hoy? La diferencia entre mitosis y meiosis. Así tal cual, diferencia entre mitosis y meiosis. Puntos de comparación entre ambas. Ya, ahora lo que sí es bueno aclarar que son, al compararlo, ¿no es cierto? Hay como hartas diferencias en cuanto a algunos aspectos. Entonces, ya, tú dijiste puntos de comparación. No lo voy a poner tal cual lo dijo la Anyara. ¿Qué más? Y ahí aparecieron, bueno, meiosis, me comí, y ahí aparecieron diferencias en general y algunas semejanzas. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Para qué más sirvió esto? Hicimos, según yo, hicimos la aclaración de algunas dudas. Bueno, a las que lo tienen. Ya, y aquí puse 4 preguntitas para que pudiésemos responder de verdadero y falso, justificando las falsas. Ya. La diferencia entre meiosis y mitosis es que en la mitosis se producen 2 células hijas haploides, mientras que en la meiosis se producen 4 células haploides. ¿Verdadero o Es falso? falsa porque dice que se producen 2 células hijas haploides, pero ahí son diploides en la mitosis. ¿Tiene razón la Anyara o no? A ver. Niños, ¿tiene razón la Anyara o no? Ya, pues respóndanme algo, pues. Sí, profe. Tiene la razón. Entonces, falso porque en la mitosis se producen 2 células hijas, pero son diploides. Ya.
Después dice, la recombinación que ocurre durante la meiosis provoca un intercambio de parte del cromosoma. Aquí me escribí mal. No entendí qué dice esa. Intercambio de partes. ¿Eso sería verdadero entonces? De parte del cromosoma entre los cromosomas homólogos. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. Verdadera. Después dice, durante la meiosis se reduce el número de cromosomas a un 25%. No es al 50%. Se Es falso. 50%. Después dice, la metafase 1 y metafase 2 se diferencian en que en la metafase 1 los cromosomas aún se encuentran apareados y sin reducir su número, y en la metafase 2 los cromosomas se han reducido a la mitad y ubicados sin aparearse. No me acuerdo. ¿Verdadero o falso? Ya, ahí van a tener que buscar ustedes si es verdadero o falso. Ya niños, hemos terminado. Trabajaron ustedes un poco más hoy día. Yo les pediría que a las otras personas ojalá trataran de incluirse. Se han ido 10 ya, quedan apenas 18, se fueron 10. Ya niños, nos vemos en la próxima clase. Recuerden los que deben la prueba, por favor, hacerla. Si tienen dudas, saben que pueden mandarme un correo, un WhatsApp o algo y trataré de respondérselo.